Estamos en comunicación con Valentina Ariza, estudiante, trabajadora en Colombia, en la ciudad de Bogotá, y ante estos sucesos también, por supuesto, es activista en la Mars Colombia, y queríamos que nos brindaras un panorama, ¿no?, de la actual situación que están atravesando en Colombia tras este paro nacional convocado, que fue multitudinaria, la movilización y las acciones que se están llevando adelante en respaldo de los trabajadores y el pueblo. Esta organización, digamos, las organizaciones de las asambleas, cómo se da, cómo se junta la gente en los barrios. Sí, digamos que el primer llamado que apareció fue el de los transportadores. Entonces fue como el primer gremio que dijo que iba a hacer un paro. En ese momento no estamos obedeciendo un poquito a la espontaneidad realmente, entonces en ese momento no parecía un paro contra las generalidades del gobierno de Duque, sino un paro de los transportadores. Después, cuando apareció el proyecto de reforma tributaria, se empezaron a adherir más sectores y entonces empezaron a aparecer más formas de organización. La forma de organización estudiantil, pues allí hay varias plataformas, sin embargo, pues lo que está pasando es que se están aglomerando y se está volviendo esto una voz ya más amplia, más que de las plataformas que están entre los estudiantes. En cuanto a los sectores, pues si bien muchos están sindicalizados, muchos trabajadores, muchos otros no, y sin embargo se han adherido al paro, entonces los gremios de trabajadores lo que están haciendo igualmente es aglomerarse para que esto tenga un carácter extensivo, más allá de si pertenecen o no a alguna plataforma, y la organización barrial ha sido la más particular porque pues viene de personas que responden es a un carácter masivo de vecindad, ¿no? Respondiendo principalmente a los ataques que aparecen en algunos barrios. Entonces lo que se está haciendo en los barrios son unas barricadas realmente para hacer frente a los ataques que aparecen. Claramente hay algunos sectores que se han organizado más que otros, pero realmente responde a que hay unos barrios, unos sectores que han sido más atacados que otros. En cuanto a presencia de tanquetas, esto lo digo, es algo novedoso de la jornada de ayer, porque las tanquetas no se habían metido a los barrios hasta el día de ayer. Antes de esto habían estado en vías principales, en donde estaban las manifestaciones, pero hay una alerta aquí a la que pues la organización barrial tiene que hacer frente, y es esta presencia de tanques grandes en barrios muy chicos, porque realmente son barrios muy pequeños. Entonces la organización barrial se está repensando cómo va a tratar este asunto. Hay personas que están en varios tipos de estas organizaciones porque pertenecen ya sea al tiempo al sector estudiantil, a algún gremio, a algún barrio, entonces por eso mismo pertenecen y se reconocen y se aglomeran en varias de estas formas de organizarse. Bueno, y principalmente cuáles fueron los reclamos ante el paquetazo, ¿no?, que ustedes le llaman, que ayer nos describías claramente cuáles eran las medidas que provocaron, digamos, algo que ya venía de hace tiempo, que fue como la gota que rebalsa el vaso. Cuando hablamos del paquetazo, entonces incluimos todas las reformas arancelarias. Entonces ya las modificaciones a los impuestos, realmente hay una situación que si bien parcialmente es culpa de la pandemia, en otra parte no lo es, y es que muchas personas que estaban estratificadas en el rango más bajo ahorita pasaron a habitanza de calle. Entonces hay muchas personas ahorita en habitanza de calle y pues no tiene mucho sentido que en esta situación ahora se venga a subir el precio en los alimentos. Ahora pues muchas veces nos dicen, bueno, pero reforma tributaria hay en todas partes, en este momento se están dando en Sí. otros puntos. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad es que en este gobierno que va del 2018 al 2021, ahorita ya ha habido dos reformas tributarias anteriores. Entonces, no ha habido descanso para estos proyectos de reforma tributaria y a estas alzas arancelarias,
y esa productos básicos de la canasta familiar, pues estamos hablando de huevos, de frutas, de realmente productos que consume la gente todos los días y que no es posible en este momento, atendiendo a otra queja que es la del salario mínimo, que realmente no está alcanzando para todo el mes y ni siquiera se está contemplando como pagarlo porque se trabaja en 8 horas, sino por horas separadas. Entonces, pues no tiene mucho sentido que con estas reformas laborales que se proponen del trabajo por horas también se suba el precio de los productos básicos. Entonces, pues lo que se está reclamando ante el paquetazo básicamente es la dignidad. Y hay otro punto, además de de las reformas laborales y de digamos, de las modificaciones arancelarias, y es la reforma a la salud. Entonces, pues es una parte que preocupa bastante porque si bien ya la gente que trabaja en el sector de la salud está precarizada en este momento, va a estar más precarizada si se le propone un trabajo por horas, no se le está pagando lo que correspondería a la labor que desempeñan y a su vez las personas que no trabajamos en este sector, pero pues que tenemos que acudir a él por razones naturales, nos van a hacer un alza a los medicamentos y además a productos que incluía el plan básico que se llama el POS, que ya era precario de por sí, ahora se va a reducir más. Entonces el plan básico de la salud, que es un derecho fundamental, pero que no se cumple como derecho fundamental pues en varios países de Latinoamérica y particularmente aquí es privatizada todo el tiempo, es mayor el servicio de la salud que encontramos privado que el que tendría que haber para todo el mundo. Si ya estaba precarizado, ahora va a estar más precarizado y más corto, más chiquito el plan de cubrimiento de salud. Valentín, ¿y cuáles son las medidas a seguir? Ustedes están organizándose, como decías antes, a través de asambleas barriales y bueno, y siguen desapareciendo. Bueno, en este caso vos me decías anteriormente que los vecinos, que hay vecinos tenés desaparecidos tras la entrada de las tanquetas en el barrio. Estás en Bogotá, en qué sectores se está viendo digamos, entrada a los barrios ya de qué es la policía, el ejército, los grupos paramilitares? ¿Quiénes son? Particularmente en ciudades como Bogotá y como Medellín, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, además pues de asistir en el centro, que es donde se dan las movilizaciones, se va a los barrios del sur. Los barrios del sur, pues en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, son pues los que pertenecen en su mayoría a la clase trabajadora y pues son los que más han bloqueado. Realmente las manifestaciones han intentado bloquear la otra parte de la ciudad, pues es una parte, digamos que más habitada pues por otra clase social distinta. Se ha intentado bloquear y sin embargo pues allí nunca llegan las tanquetas a hacer daño. Entonces pues se ve evidentemente una traición de clase y un ataque específico a quienes estamos protestando. Sin embargo, hay una particularidad también y es que estas dos ciudades, pues hablo de estas dos porque son ciudades que hemos estado activas, pero hay una tercera ciudad que ha estado mucho más activa y es la ciudad de Cali. Entonces en la ciudad de Cali ha habido muchísima más represión. Allá hay una particularidad y es que hay un sector muy pobre que se llama Siloé, son unas comunas, y allí es donde más ha asistido la fuerza del Escuadrón Móvil. Incluso allá llegó también pues el Ejército Nacional y militarizaron la ciudad. Hay un problema además en la ciudad de Cali y es que estaban desapareciendo también personas pertenecientes a los bloques de derechos humanos después de la militarización. Entonces después de la militarización empieza a perderse el rastro de personas que estaban allí encargadas de los derechos humanos. Entonces, pues si se están desapareciendo estas mismas personas, ¿cómo será el resto de civiles que no están en estos cuadros? Principalmente se ve eso, la presencia del Escuadrón Móvil va a los conglomerados de las manifestaciones y a los barrios más populares, pues que mal o bien son los que han estado allí presentes y con los bloqueos más activos.
¿Cuáles son los pasos a seguir, digamos, por estos días, ya que bueno, lo que se dio a conocer es que el paquetazo estaría detenido, ¿no? Pero van, digamos, en un reclamo de un cambio del régimen. Estamos, bueno, estamos obedeciendo un poco a la espontaneidad, como yo decía al principio, pero por eso mismo hay que saber cómo vamos a seguir. Entonces, lo que se ha planteado es que el bloqueo debe seguir, el paro no debe parar, que es otra consigna, la del paro no para. ¿Por qué no parar? Porque realmente los ataques han seguido y se ha sumado otro punto, o sea, durante el mismo paro se ha sumado el punto de la represión y que además viene con muchos tipos de violencias porque no solo hay golpes, hay compañeras, chicas que han sido agredidas también sexualmente por el escuadrón móvil y ahí se ven otro tipo pues de represiones que siempre han estado presentes y que aquí se hacen más evidentes de quienes pues están teniendo un privilegio por portar un uniforme y etcétera, a quienes están trabajando y se están quejando. Entonces aquí los pasos a seguir son, se espera que en lo que queda del mes de mayo no pare el paro, no va a hacer caso a un diálogo que está proponiendo el presidente y es que le está diciendo, sentémonos en una mesa a dialogar, pero cuando muestra los puntos de diálogo, pues vemos que él nunca está proponiendo dialogar con la gente que está parando. Él está diciendo es que va a dialogar con un expresidente, con un senador, y realmente esas no son voces que representen a la masa, ¿no? A la masa que está aquí en la situación revolucionaria, entonces no hay que hacer mucho caso de ese diálogo que está proponiendo. En el plan a seguir no lo estamos contemplando realmente porque en ese diálogo no nos está incluyendo. El plan a seguir realmente es seguir con las formas de organización, hay un miedo de que se afloje claramente porque pues hay mucha represión, mucha gente pues se amedrenta ante esta situación, pero la idea es continuar el mes de mayo, no ceder al diálogo que está programado más o menos para el 10 de mayo o por esa semana, entonces no ceder a ese diálogo porque no es un diálogo con la gente que está parando y además de eso que cada forma de organización se siga fortaleciendo. Allí también aparece una petición de la ciudad de Cali, que es la que más ha sufrido represión y más ha estado bloqueada y es a que las otras ciudades le colaboremos ahora y si se puede la relevemos un poco porque ya está muy desgastado allí para que pueda continuar la figura del paro entonces se necesita que otras regiones nos paremos más duro ante esta situación. ¿Cuáles son los sectores de trabajadores que están más firmes en este reclamo y juntamente qué sectores también estudiantiles? Estamos en la parte estudiantil, hay allí una particularidad y es que siempre en los paros anteriores paraban las universidades públicas, pero hay un descontento también de las personas que están en la universidad privada y también están yendo al paro porque pues que alguien estudie en una universidad privada no obedece a que pertenezca a la clase social burguesa, sino que muchas veces es gente que está endeudada para estar allí, etcétera, e igualmente pues están en situaciones precarias. Entonces pues está tanto gente del sector estudiantil que milita, que está en plataforma política, como gente de a pie, gente que hace trabajo individual también se ha sumado. Es una particularidad importante que debo rescatar no solo en el sector estudiantil, sino en todos, que casi siempre se veía era a militantes y en este momento se está viendo gente de a pie por el mismo carácter extensivo que tiene el paro y por ser paro nacional y no solo paro de estudiantes, de docentes y etcétera. Además, pues los demás sectores que han estado más firmes son los de los camioneros, los transportadores, un sector de los taxistas también ha estado allí presente, los docentes, entonces el cuerpo magisterial ha estado aquí presente, una parte pues ya de agricultores, personas que se dedican ya sea en el campo o aquí en la misma ciudad, en sus zonas rurales o en sus zonas para cultivar también han estado presentes. Otros sectores más como hay una particularidad allí gigante y es que el sector judicial
también se ha adherido al paro, y es un sector que opera para el mismo Estado, pero entonces que el sector que opera para el mismo Estado esté presente en el paro responde a un desgaste del uribismo y del gobierno Duque, y así se demuestra que realmente no da mucho, o sea, ni siquiera a estos, digamos, a estos estamentos que operan para él les están dando unas condiciones con las que se sientan a gusto, con las que sientan la dignidad, y el reclamo es de dignidad en general. Además de estos sectores que dije, también están pues sectores ya más amplios, y son varias centrales obreras, sindicalizados o no, obreros en general, y también hay presente allí el sector de los servicios, pues que es un sector absolutamente precarizado, y además de esto, pues muchas personas que se dedican a las tareas del cuidado, a las tareas domésticas. Entonces también hay una acogida, una acogida del sector de las personas, en su mayoría mujeres, que se dedican a los cuidados de los hogares. Perfecto, una descripción prácticamente de la masividad de las movilizaciones y de lo que implicó este paro, y que sigue siendo, bueno, está candente la situación en Colombia en estos momentos. Sí, Greta, realmente también pues es necesario que los países amigos nos colaboren. También la intención de alzar nuestra voz es que se note lo que está pasando acá, porque nos están censurando además en redes sociales, y pues sí es bueno encontrar canales. Por eso pues agradezco también este espacio, porque es bueno encontrar canales donde poder contar lo que está pasando, ya que el mismo Facebook, el mismo Instagram y estas redes están como obedeciendo a la censura que se está planteando, y la amenaza de estado de conmoción además. Decían que habían cortado en un momento dado los servicios de internet durante la jornada del 28. Sí, se cortaron en algunos sectores y en otros no los cortan, sino que no, cuando se publica el video, cuando se publica un en vivo, cuando aparece alguien allí mostrando su inconformidad, lo borran inmediatamente. Y hay un caso particular de un chico activista que publicó un video durante la manifestación. El guardia del SMAT se da cuenta, el SMAT es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, se lo hace borrar, y luego el chico postea que se lo están llevando, y después ya no se sabe nada más de él. Entonces pues publicó como un último grito de auxilio, pero nadie pudo hacer nada. Al final de la jornada el chico seguía desaparecido, y el único aviso que se tuvo fue a través de Facebook. Bueno, o sea que sigue habiendo también desaparecidos, además de los casos de las muertes por la represión, que se contabilizaron, que seguramente son muchas más, porque bueno, conocemos también de eso que estás explicando acerca de la censura. Y bueno, estos son los pasos a seguir, que se siguen organizando y que requieren de la solidaridad también de los países hermanos, ¿no? Para seguir esta pelea que están haciendo por sus derechos. Esos son los pasos a seguir, y creo que es una cuestión de minutos de reacción a lo que sucede, porque el Estado lastimosamente cada minuto está inventando una nueva manera de reprimir. Entonces por eso mismo cada nuevo minuto debemos estar pensando una nueva manera de contrarrestar esto, y sobre todo de cuidarnos a través de la figura de la primera línea, que realmente en unas ciudades está más fuerte que en otras, y, y pues también del auxilio, del auxilio, y además de la autonomía. Entonces también se están prestando camas en algunas universidades para gente que no alcanza a llegar a casa, y etcétera. Entonces también es una contribución de unidad, pues que muchas veces es difícil, ¿no? Es difícil que una universidad ceda a prestar unas camas, pero pues es necesario
que si está en las manos de las otras formas de organización, así sean estudiantiles, barriales, etcétera, contribuir a las demás, pues se pueda ejercer. Seguro. Bueno, nuestro saludo, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento porque nos hayas acercado, ¿no?, la situación que están atravesando, que está viviendo Colombia y los trabajadores y trabajadoras de Colombia, los estudiantes y el pueblo colombiano en sí está dando un reclamo muy genuino en todos sus aspectos y bueno, esperamos que nuestra audiencia también reconozca lo que está pasando y también acompañe, ¿no?, a esta situación porque nos está pasando a todos. Muchas gracias, yo les agradezco mucho por pues por, por el medio para extender el mensaje de lo que está pasando y además pues del eco que pueda generar también la reflexión, ¿no? La reflexión que puede generar lo que está sucediendo aquí, pues que no es ajeno a las situaciones del resto de países de América Latina y en general de los países que tenemos gobiernos capitalistas y bueno, gobiernos que vienen obedeciendo a un sistema económico que ya está mostrando todos sus puntos débiles, ¿no? Muchas gracias. No, te agradecemos nosotros y bueno, justamente también cuando vos decís gobiernos capitalistas como muchos en la región, tanto Venezuela como países aledaños también son gobiernos capitalistas, porque por ahí no lo hemos dicho durante la nota circunscribiéndonos precisamente a la situación de Colombia, pero la verdad es que los países en Latinoamérica son todos de gobiernos capitalistas con sesgos distintos, pero sí,